Hey, ¿qué tal? Vale, el otro día un suscriptor me ha dejado una pregunta que me resultó interesante. Básicamente me pedía un vídeo de cómo decir mío, tuyo, suyo en japonés. Así que decidí hacer este vídeo en el que comenzaré con los pronombres personales, que básicamente sería como castellano yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, pero en japonés. Y luego esto veremos cómo decir lo que serían los pronombres posesivos, que serían mío, tuyo, suyo, nuestro. Yo creo que es un tema en el que vamos a poder ver distintas cosas, no simplemente decir cómo se dice yo y cómo se dice él, sino que veremos cosas interesantes en medio del vídeo. Así que venga, empecemos. Yo. El pronombre yo en japonés se puede decir de muchas formas. Se puede decir, por ejemplo, watashi. Se puede decir boku, ore, atashi. Y bueno, y hay más formas. Tú que estás empezando, enfócate en watashi. Watashi sería como la forma más normal de decir yo, que tiene muy pocas connotaciones. ¿A qué me refiero con connotaciones? Por ejemplo, boku y ore son formas de decir yo un poco más masculinas. O por ejemplo, atashi es una forma un poco más femenina. Pero bueno, de aquí lo importante es que sepas que yo se puede decir de muchas formas. De ahora en más seguiremos con que yo es watashi, que es la forma más normal para cuando uno recién empieza. Y bueno, ¿y qué pasa si ahora quiero, en vez de decir yo, quiero decir, por ejemplo, que esto de aquí es mi móvil? Yo podría decir watashi no ketai. Watashi no ketai. Esto se traduce como mi móvil. Móvil o celular o como le digas. Aquí importante, para los que ya hayan visto el vídeo de la partícula no. La partícula no significa de. Responde al de quién es lo que estás diciendo. En este caso, esto de aquí estoy diciendo que es yo. Entonces en japonés esto significaría el móvil de yo. Nosotros, como hablamos en español, tenemos una palabra que de yo es mi. Luego, ¿qué pasa si quiero decir mío? ¿Qué quiero decir? Este móvil es mío. Yo podría decir kono ketai wa watashi no desu. ¿Qué es lo nuevo aquí? Bueno, todo esto, a toda esta parte de aquí, kono ketai wa, básicamente es este móvil y el wa indica el tema de la oración, que básicamente estoy hablando de este móvil. Y aquí lo que estoy haciendo es decir watashi no desu. Watashi no, sin aclarar el qué cosa, básicamente se entendería como mío. Esto de aquí es mío, es mío. Vale, continuamos. Continuamos con lo que sería tú o vos. Vale, esto en japonés hay una palabra que es anata. Anata es la forma de decir tú. ¿Cuál es el problema? Que anata hay que tener mucho cuidado con esta palabra, porque en el uso del día a día suena muy, muy informal. Sonaría igual de mal que decir, por ejemplo, en español, tú, ¿qué mirás? O decirle algo como, vos, che. Entonces, ¿qué pasa con esto? En japonés,
cuando te querés referir a la persona con la que estás hablando, queda mucho mejor hablarle con su nombre. O sea, si sabes su nombre, lo llamas por su nombre. Imagínate que tú te llamas María. En ese caso, si yo quisiera preguntarte si te encuentras bien, podría decir María, ¿genki desu ka? O simplemente omitir el María a secas y decir ¿genki desu ka? Así que lo que quiero que te lleves de esto es que cuidado con Anata. Y vale, ¿y cómo se dice lo que sería, por ejemplo, tuyo o que algo es tuyo? Si por ejemplo quisiera decir que este cuaderno de aquí es tuyo, yo podría decir kono noto wa anata no desu. Aquí en principio esto es válido. Tú podrías decir kono noto wa anata no desu. Pero como decía antes, queda un poco feo. Entonces yo podría reemplazar esto por María no desu. O María San, por ejemplo. Si aún no estoy acostumbrado a llamarte por tu nombre, podría agregar el San. Bueno, aquí he dicho tuyo, pero también podría decir al revés, que este es tu cuaderno. Entonces si los cambio de orden, si digo, por ejemplo, kore wa anata no noto desu. Anata no noto. Esto sería tu cuaderno. Y como dije antes, cuidado con el anata. Mejor decir María no noto. Vale, vamos a continuar con lo que sería él y ella. Vale, ¿cómo se dice él? Esto es Kare. ¿Cómo se dice ella? Kanojo. Ya tenemos Kare y Kanojo. Estas son las palabras con las que se dicen él y ella. ¿Qué hay que tener en cuenta aquí? Aquí hay que tener otra vez cuidado con una cosa. Y no es que esto sea informal o nada por el estilo, al contrario, se utiliza, sino que existen otras dos palabras que son kareshi y kanojo. O sea que esto es lo mismo, kanojo también. ¿Qué esto qué significa? Esto significa novio y esto significa novia. Entonces, cuidado con el contexto. Entonces, dependiendo de la oración, si tú dices, por ejemplo, kanojo wa pim pim pim, puede que te estés refiriendo a ella, a una persona, o puede que te estés refiriendo a tu novia. Entonces, cuidado con el contexto. Vale, ¿qué pasa si queremos decir su? Por ejemplo, aquí tengo una billetera o una cartera en España. Pues, ¿cómo digo que esta es la billetera de él? O que esta es su billetera. Aquí podría decir algo tal que Kare no Saifu desu, por ejemplo. Kare no. Esta es la forma de decir su billetera. Y así como digo kare no, podría ser también kanojo no saifu. Y aquí aplica lo mismo que ya he dicho antes. Yo podría decir, por ejemplo, kare no desu. Y esto básicamente es suyo.
Entonces de esta hoja quiero que sepas él y ella es kare y kanojo, y cuidado con kareshi y kanojo, que pueden ser novio y novia. Seguimos con nosotros. Vale, ¿cómo se dice nosotros? Primero, ¿cómo se decía yo? Yo era watashi. ¿Y cómo se dice nosotros? Es watashi tachi. Watashi tachi. Aquí hay algo que notarán cuando ya vean más palabras, que este tachi es la forma de indicar el plural. Simplemente tenganlo en mente, que el tachi indica el plural. Entonces aquí estoy diciendo yo en plural, que sería nosotros. Y así como he puesto watashi, podría utilizar todas estas que había puesto del yo. Podría decir, por ejemplo, bokutachi, oretachi. Pero aquí nos vamos a enfocar en watashi tachi. Imagínate que quisiera decir nuestro país. Yo podría decir watashi tachi no kuni. Watashi tachi no kuni. Esto es nuestro país. Os digo, por ejemplo, kore wa watashi tachi no desu. Esto es nuestro. Bueno, creo que esto ha quedado claro. Recuerden aquí que el tachi indica el plural. Y si decimos watashi tachi no, es la forma de decir nuestro. Seguimos con vosotros. No hace falta explicar nada más, que vosotros es un invento español y que ni siquiera nosotros lo utilizamos. Continuamos. Ellos, ellas. Antes he dicho que el tachi es la forma de indicar el plural. Esto es cierto, pero también hay otra palabra que indica el plural. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo era ellos? Perdón, ¿cómo era él? Kare. Esto era él. ¿Y cómo era ella? Era kanojo. ¿Cómo se hace el ellos? Ellos es karera. Y ellas es kanojo tachi. Como podrán ver, hay dos formas de indicar el plural. Yo recién estuve investigando un poco de esto, porque la verdad no sabía muy bien cuál es la diferencia. Y la diferencia es que tachi suele ser más formal, es la forma de indicar el plural de personas y a veces animales, y es la forma más formal, digamos. Y luego la da es un poco más informal. Preguntarán, ¿por qué aquí se usa el da? Bueno, esto es una excepción porque karetachi no suena muy bien y no se utiliza, sino que para decir ellos es karera y para decir ellas es kanojo tachi. También kanojo ra es válido, solo que como dije antes es un poco más informal. Y con este tachi yo puedo decir otras cosas en plural. Por ejemplo, podría decir kodomo tachi. Kodomo es niño y tachi sería niños. O si digo, por ejemplo, seito. Seito es estudiante. Si digo, por ejemplo, seito tachi es los estudiantes. Y como dije antes, ¿qué pasa si utilizo la no? Yo podría decir, por ejemplo, karera no
Gakko. Karera no Gakko. Su escuela. Así como dije, karera no Gakko, podría ser, por ejemplo, kanojo tachi no Gakko. Y si en vez de utilizar un sitio o un objeto utilizo el des, es la forma de decir suyo. Si digo, por ejemplo, sono gakko wa karera no desu, sería esa escuela es suya. O podría decir, por ejemplo, kodomo tachi no o mocha. Kodomo tachi no o mocha. O mocha es juguete o juguetes. Serían los juguetes de los niños. A ver, esta tabla simplemente a modo de repaso final. Tenemos aquí todos los pronombres personales. Yo, tú, él, ella, nosotros, ellos, ellas. ¿Y cómo se dice esto en japonés? Era yo, se decía watashi. Recordar que había otras formas. Tenías boku, ore. Pero al final la que debes recordar ahora mismo es watashi. Luego, tú o vos se dice anata. Recordar que esto en verdad queda como muy mal en japonés. Simplemente que si quieres traducir alguna oración tuya puedes decir anata, pero mejor utilizar el nombre de la persona o directamente no utilizarlo y punto. Luego, él y ella son kare y kanojo. Recordar que estos dos, también dependiendo del contexto, pueden significar novio o novia, así que cuidado con estas palabras. Luego, nosotros es agregando el tachi, watashi tachi. Recordar que el tachi es la forma de indicar el plural, así como da aquí, en ellos y ellas es karera y kanojo tachi. Aquí karera es con da y no con tachi porque no existe el karetachi, sino que es karera. Pero normalmente el tachi es un poco más formal que el da. Hemos visto también algunos ejemplos como kodomo tachi o seito tachi, que al final indican el plural. Y luego, de repaso final, ¿cómo se dice mi, tú, su? Bueno, sí, cuando estaba armando la tabla me di cuenta que es todo repetido en castellano. Pero bueno, al final para indicar esto es con la partícula no. Si yo digo, por ejemplo, watashi no algo, por ejemplo, watashi no keetai, que lo tenía aquí, watashi no keetai, quiero decir mi móvil. Y esto con todas las palabras. Es la única regla que hay. Y luego, si no aclaras el qué, si no dices, por ejemplo, watashi no keetai, y dices, por ejemplo, watashi no desu, aquí simplemente estás diciendo que algo es tuyo. O en este caso, es mío. Y esto funcionaría así con todas las palabras. Por ejemplo, kanojo no desu significa que es suyo, o sea, que es de ella. Recordar que todas estas palabras las tenemos nosotros para hablar en castellano, pero en verdad, para el japonés simplemente significa de yo, de tú, de él, de ella. Así es como funciona en japonés. Y bueno, creo que con todo esto podemos terminar el vídeo. Así que cualquier cosa me dicen en los comentarios y espero que les haya servido. Así que nada, nos vemos. Chao.